Bueno, yo voy a aprovechar todo el recorrido que hizo el compañero sobre territorio y políticas, que es mucho más amplio que lo que yo iba a mencionar. Entonces voy a pasar un poco a presentar el trabajo de Leonardo Martínez Russo y el Teatro del Litoral, y un poco atravesando ese trabajo, las prácticas de gestión y las prácticas escénicas en conversación con ciertas políticas culturales. Leonardo Martínez Russo nació en Fraiventos en 1980, es director, dramaturgo, empezó su carrera en la adolescencia con el grupo Teatro Sinfogón de Stella Golovchenko y Busquiazo, y a partir ahí está como actor, y a partir del año 2001 empieza a integrar parte de la dirección y la dramaturgia a partir de lo que él llama escenoturgia, trabajar sobre la puesta en escena y construir a partir de ahí el texto dramático. Un poco en vinculación con Coco Rivero, que empieza a hacer unos trabajos en Fraiventos con el grupo y después en Paysandú, empieza un poco a dedicarse a la dirección. Y entre la dirección y dramaturgia establece un circuito de grupos con los que trabaja, con Imagina Teatro de Paysandú y con Teatro de Cartón de Carmelo. El trabajo que yo voy a presentar, bueno, a presentar una pequeña parte del trabajo, es tomando como eje el trabajo de Leonardo Martínez en estos tres grupos, en Imagina Teatro, en Teatro de Cartón y en Sinfogón. Martínez ha escrito y dirigido cerca de 30 obras teatrales en menos de 15 años de trabajo, trabajando en red con varias agrupaciones del litoral uruguayo. Sin embargo, su obra no ha sido estudiada aún, únicamente reseñada de manera parcial y sin dar cuenta de su impacto. Tampoco lo han sido las estrategias que contó para desarrollar esta prolífica producción, ni la recurrencia de estas estrategias en las prácticas de la escena teatral del litoral. Primero, la regionalización que yo usé para hablar de Teatro del Litoral es una regionalización particular para este trabajo. Toma en cuenta como el territorio litoral a Paysandú, a Fraiventos y a Carmelo. Queda fuera de esta regionalización Salto, que es incluida por el trabajo que mencionaba el compañero de Felipe Arocena, como parte del litoral. Colonia tampoco pertenecería a esa regionalización. También está Salto en la de los fondos concursables. Quedará para otro trabajo luego pensar si esto que yo voy a hablar del Teatro del Litoral también podría señalarse en Salto. Y está hecha esta regionalización de esta manera porque el eje de la carrera de Leonardo Martínez que no incluye ese territorio. Entenderemos esta regionalización a partir no solo del límite geopolítico, sino de formas simbólicas contenidas en las prácticas teatrales y sobre todo a partir de recorridos interinstitucionales de la red de creadores vinculados con las tres organizaciones estudiadas, Sinfogón, Imagina y de Cartón, tomando como eje la producción de Martínez Russo. Este trabajo se limita a hablar de un teatro del litoral parcial relacionado con las prácticas de estas tres agrupaciones, con sus integrantes, sus producciones y sobre todo de un teatro del litoral visto desde la conversación entre los actores institucionales vinculados con las formas de intervención que integran políticas culturales específicas, aquellas que se refieren al impulso de la producción del sector y que han impactado sobre la producción de los grupos estudiados. Este trabajo, al partir de la producción de Martínez, no considera, como les dije, ni Salto, y sí considera Colonia, sede del Grupo de Cartón y del Festival de Teatro del Litoral, que recientemente ocurrió, que es en Carmelo. Los actores considerados son estos que pueden ver aquí. Hay autoridades político-administrativas nacionales y locales y hay organizaciones civiles. Yo voy a hablar apenas de algunas de las conclusiones de algunas de las políticas y de los actores que integraron este campo. Nociones comunes sobre la práctica teatral. Se aprecia especialmente algunas concepciones comunes sobre la práctica teatral
es posible remitir estas concepciones al flujo de la red de creadores que conforman las agrupaciones de experiencias escénicas y formativas comunes. La primera de ellas es la integración de nociones escénicas sin detallar su filiación teórica o geopolítica, integración basada en intuiciones para potenciar poéticas propias y su impacto político, entre ellas desmontaje, escenoturgia y convivio. Desmontaje se refiere a la visualización de la posterior, después de la presentación, de las prácticas que utilizaron para el proceso de montaje. Escenoturgia, como les decía, la construcción dramatúrgica a partir de la escena, y convivio tiene que ver con ese encuentro del teatro como encuentro, como acontecimiento. Y una segunda idea importante es la renuencia del director, de Martínez Russo, a declarar sus prácticas y las de la red de creadores con los que se vincula como parte de un teatro del interior. En cuanto a las estrategias de gestión, Imagina Teatro y Teatro Sin Fogón son organizaciones civiles con sala propia, fundadas y gestionadas por los artistas que las integran. Teatro Sin Fogón tiene además un sistema de socios que sostiene financieramente la sala. En general hay una distribución cooperativa de los ingresos de la taquilla, y de cartón tiene un sistema mucho más novedoso, pues refleja alto grado de integración entre las organizaciones públicas y privadas. En el mismo edificio funciona la Escuela 144 de Música, el Centro Cultural La Caja y los centros MECA. Las agrupaciones en general no cuentan con una figura de un productor o un equipo de producción dedicado únicamente a esta tarea. Encontramos entonces que en el Teatro del Litoral se conforma por la integración de sus lenguajes y poéticas dispares, pero con imaginarios comunes, con prácticas escénicas y estrategias de gestión que son inherentes a esos lenguajes escénicos. Así lo afirma Martínez. Este es un resumen para él que sería el Teatro del Litoral. Es un teatro de amigos, es decir, el vínculo para crear abarca más de lo que generan los roles técnicos teatrales del montaje de una obra. Es un teatro de búsqueda, buscamos resignificar nuestra idea de mundo y de nosotros mismos en cada trabajo. Esto se cristaliza en la elaboración del texto, que tiene la escena como centro, que son creados desde y a través de la escena, estando incluso abiertos a la escena. Es un teatro autogestionado, generalmente con producción independiente en el proceso de creación y con apoyo estatal en la etapa de distribución. Finalmente es un teatro político en el sentido que plantea Dubati, ya que no podemos cambiar el sistema porque las condiciones no están dadas, podemos juntarnos en microespacios políticos, y él agregaría pequeñas redes o espineles para promover subjetividades alternativas. En cuanto a las estrategias de producción, vínculos con organizaciones estatales y departamentales. Voy a referirme en este momento a fondos concursables, con una muestra de 10 espectáculos con los que trabajé. Los creadores manifiestan la dificultad de ajustar procesos creativos a los requerimientos del fondo concursable, pues se solicita una propuesta escénica que aún no ha sido concebida, que será fruto de una investigación aún no pautada más de un año del estreno. Este tipo de aplicación no favorece un teatro de búsqueda. Manifiestan también que es posible ajustar a la propuesta no solo a los requerimientos del fondo, sino a los objetivos y líneas programáticas de la Dirección Nacional de Cultura, de modo que el apoyo sea concedido, aunque después se realicen cambios a lo propuesto. Ahora bien, las estrategias no solo incluyen el ajuste del proyecto a los formularios, sino también el énfasis que adopta la narrativa de los temas y los objetivos, la focalización del discurso de presentación de las propuestas para que reflejen las líneas de acción del fondo concursable y de la DNC. Esta práctica no nos escandaliza y es un hecho natural de las herramientas de democratización de los fondos públicos, lo que no quita la necesidad de evaluación de ciertas políticas exitosas, con la conciencia de que los resultados obtenidos se encuentran de alguna manera alineados con los resultados que se desean obtener, aunque luego en el campo de las prácticas se refleje un panorama más diverso y más complejo. Por ejemplo, los creadores del litoral son conscientes de obtener apoyo más fácilmente, no solo de los fondos nacionales, sino también departamentales y municipales, para intervenciones vinculadas con temas históricos o patrimoniales. El Grupo Imagina cuenta con una amplia trayectoria de espectáculos patrimoniales, ellos los llaman así, que han conformado una poética distintiva de su teatro, por lo que la elección de esos temas es un valor natural de su práctica artística.
La preferencia del abordaje de estas temáticas es coherente con las líneas programáticas de la ANC, como lo manifiesta Ricardo Ehrlich en el último informe ese. Ahí pueden ver la primera cita. Vínculo entre cultura y territorio, sentido de pertenencia. Pertenencia, vínculo a la tierra, pertenencia a una comunidad y pertenencia como cultura. Esta declaración explica el claro apoyo que algunos de los proyectos incluidos en la muestra obtuvieron entre el 2010 y el 2013. Un apoyo cifrado en prácticas escénicas y de gestión que privilegian el encuentro y el fortalecimiento de la comunidad, así como la resignificación de espacios simbólicos a partir de espacios materiales. Pero ¿qué pasa con las prácticas que no se adhieren a esos objetivos? ¿Cuál es la intención de guiar procesos de pertenencia a determinados territorios? De nuevo, el informe lo explica, ahí tienen, que tiene que ver con el tema de la fractura social, de poder guiar esos procesos de composición del tejido social. Ahora bien, fortalecer esta línea de intervención social es la función del teatro y en particular de las prácticas escénicas que describimos. Serlo o no deberá ser decisión únicamente de los creadores y sus objetivos artísticos, no de las políticas culturales que los alcanzan. Sucede que las acciones de intervención como políticas sociales de democratización cultural han resultado coincidentes con las prácticas de los grupos y al favorecer su profesionalización y brindarles recursos, han funcionado como políticas de estímulo a la producción. Conclusión, ¿puedo hacer la conclusión? Las políticas impulsadas por la DNC han tenido mayor impacto que las estudiadas de las políticas locales, que no las hablé aquí. El Teatro del Litoral presenta un panorama bastante sano en cuanto al acceso a recursos para la producción, ya sea porque han contado con subvenciones o porque sus estrategias se lo permiten, salas autosustentables o porque invierten fondos o gestionan de apoyos de comercios o empresas privadas. Sin embargo, la documentación muestra que el descontento de las agrupaciones se asienta en otro lugar. La escena del litoral es reconocida dentro de la producción teatral nacional. El reconocimiento implica únicamente la asignación de recursos al territorio o el fomento de circuitos de distribución en territorio. Es democrático el acceso a espacios de formación, por ejemplo, y de reconocimiento simbólico. Es posible que el capital en juego vaya más allá de recursos económicos o de espacios de distribución. Siguiendo a Bourdieu, entendemos que la estructura de un campo es un estado de relaciones de fuerzas entre instituciones y agentes comprometidos en el juego. En este sentido, la noción integradora de territorio resulta insuficiente para la subversión de esa estructura de distribución del capital específico que se encuentra en juego en este campo cultural. Espacios de formación, espacios de reconocimiento, circuitos de distribución, recursos para la producción. Y nada más para llegar a la conclusión final. Eso es lo que diría Martínez Russo sobre el territorio, que un poco muestra esto que estoy planteando. Y nada más para poder hablar de esto, de los espacios de formación y espacios de reconocimiento simbólico, traigo a colación el tema de las nominaciones a los premios Florencio, que no sé si saben, están delimitadas, ¿no? Mejor espectáculo del interior, mejor actor del interior, ¿verdad? Que eso evidencia una fractura grande en espacios de reconocimiento, ¿verdad? Y que además las nominaciones llegan por la Bienal, que la Bienal se hace a partir de una selección de los encuentros regionales que son organizados por ATI, la Asociación de Teatros del Interior, que parece que tampoco ATI ha problematizado este asunto, que es realmente la que organiza esta secuencia. Entonces, a partir de eso, como conclusión general, las políticas de la DNC han estado dirigidas a una línea de democratización cultural en relación con los ejes cultura y territorio, cultura y sentido de pertenencia, cultura y comunidad, que afectan a los grupos del litoral en solo dos de los aspectos que podrían conformar el capital específico que está en juego: recursos para la producción artística y espacios de distribución. Entendiendo que las políticas representan una respuesta del sistema político-administrativo a una situación de realidad juzgada como inaceptable y que son síntomas de un problema social que los
que habitualmente constituyen el punto de partida para la toma de conciencia y el debate sobre la necesidad de una política pública, identificamos una serie de modos de interacción de las agrupaciones teatrales con otras organizaciones civiles que sugerirían el desplazamiento del problema público ante el reclamo de otros aspectos que también integran el capital específico en juego: espacios de formación, espacios de reflexión crítica y espacios de reconocimiento. Sin embargo, y seguramente en relación con la ausencia de estos espacios de formación y de reflexión sobre las prácticas, la problematización sobre la ausencia de esos espacios y políticas específicas que los activen es desigual en las organizaciones y no permite generar una articulación suficientemente fuerte como para presionar por la creación de estas políticas. No obstante, queda la posibilidad de un giro de lectura en las líneas de democratización cultural que incluyan este capital específico, para desde ahí poder contribuir a la problematización de las otras capas en tensión, de los espacios de reconocimiento y de la comprensión de esto de lo nacional.